el 95,2% de la recaudación por tributos propios procede de tributos sobre el agua, o en la Comunidad Valenciana el 92,4%. En Madrid, como... ¿Perdón? Sí, he tocado algo yo. Ah. Bueno, vale. En Madrid, como hemos dicho, pues nos sale una cifra muy bajita porque no tenemos contemplada la tarifa de depuración de aguas residuales. Si consideramos entonces el agua, los residuos y las emisiones, los impuestos sobre el agua sí que tienen una participación muy importante. Si consideramos todos ellos, serían el 61,1% de la recaudación. O sea que básicamente de la recaudación por impuestos propios. Básicamente la del agua supone el 58,1%. O sea que principalmente procede de esa vía, insisto, sin considerar aquellas comunidades autónomas en las cuales se está recaudando a través de un canon y ese canon tiene la naturaleza jurídica de tasa, entre otras porque es que era misión imposible conseguir en muchas ocasiones el dato. Por lo tanto, y concluyendo, los impuestos propios solamente aportan 107 millones más en 2017 con respecto a 2016. En el año 2018 hemos dicho que no se han creado nuevos impuestos propios. Es Cataluña la que más impuestos propios tiene, 18, 3 de ellos declarados inconstitucionales, o sea que entonces lo dejaríamos en 15. Y, como comentábamos, la recaudación proviene principalmente de los tributos sobre el agua. En cuanto al gasto que suponen los litigios, bueno, hemos tenido muchísimos problemas con respecto a la declaración o no de inconstitucionalidad de determinados tributos, a los problemas que plantean, a los litigios que ha habido que ir solucionando como consecuencia de esas divergencias. Si tuviéramos en cuenta el gasto que supone, pues el hecho de estar litigando, la gestión, etcétera, pues probablemente, y lo pusiéramos en relación con los resultados recaudatorios, pues tendríamos una situación un poco peculiar probablemente. Por eso sería imprescindible un consenso nacional en este tema. Pensemos que en el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales hemos llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le dio finalmente, después de un periplo largo, le dio la razón a Aragón y Asturias, a Cataluña no se la dio, pero a Cataluña modificó el impuesto para poder seguir manteniéndolo. Y este impuesto que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con todos los gastos que yo ya he representado en términos de litigio, etcétera, han recaudado estas tres comunidades autónomas en 2017 solamente 17 millones de euros. Por lo tanto, si tuviéramos un consenso en este sentido, estaría muy bien. Por otra parte, sería aconsejable que el tributo que grave un determinado objeto, el agua, por ejemplo, los residuos, etcétera, tuviera en todas las autonomías la misma naturaleza jurídica, es decir, que fuera una tasa o que fuera un impuesto o cualquier otro tipo de establecimiento o una tarifa, pero claro, esta situación en la cual no el canon de Castilla-La Mancha es una tasa, no, pero el canon que podemos tener en otras comunidades autónomas que hemos contemplado es un impuesto, lleva una diversidad que imposibilita o hace muy difícil la comparación de cifras homogéneas. Y, por último, una cuestión fundamental, y yo creo que básica y yo creo que sencilla. A ver, normalmente cuando queremos ver todos los años los impuestos propios existentes en las comunidades autónomas, les aseguro que es una tarea de chinos total, porque cada comunidad autónoma tiene regulado su impuesto en una norma diferente. Entonces, no todas, algunas sí, por ejemplo, Aragón sí que lo ha hecho, pero algunas comunidades autónomas han establecido un texto refundido y sería muy, muy, muy aconsejable que todas las comunidades autónomas establecieran un texto refundido que, como su propio nombre indica, lo único que haría sería refundir toda la normativa sobre impuestos propios en una ley y cuando se hicieran modificaciones se harían sobre esa. Pero, por ejemplo, en Cataluña había aparecido un impuesto en 2017, a los 3 meses ya no estaba, se derogó, dije, ups, ¿qué ha pasado aquí? Es que se había derogado porque se había incluido en otra ley. Claro, esta situación, aunque Cataluña parece ser que hay una propuesta para elaborar un texto refundido de impuestos propios, esta situación no debería producirse, creo yo, en esta situación actual. Por lo tanto, que todas las comunidades autónomas elaborasen un texto refundido donde estuviera
tuvieran los tributos propios, yo creo que normalizaría y ayudaría considerablemente a que pudiéramos tener un mejor conocimiento de la tributación por estudios propios. ¿Ya está? Nada. Gracias. Bueno, yo voy a continuar con los ejemplos que tenemos ahí en el PowerPoint. Los ejemplos, claro, como dicen ahora, como no podía ser de otra manera, pues tienen que coincidir con lo que ha venido diciendo Rubén acerca de las tendencias, ¿no?, que había. En general, pues se corresponderán con los tipos que ha establecido cada comunidad autónoma, o con las tarifas en su caso, ¿no?, o con las bonificaciones o deducciones. Bueno, empezando por el supuesto impuesto sobre la renta, pues ahí tenéis en la primera fila, que son las cabeceras de las columnas, una serie de rentas. Se trata de contribuyentes, solteros, el supuesto más sencillo, y que obtiene rentas del trabajo, ¿de acuerdo? Y ahí esos son los ingresos brutos que obtiene. De ahí se deducen gastos de la seguridad social y luego ya, bueno, pues lo que marca el impuesto. Y no hay otro tipo de deducciones ni cualquier otra circunstancia personal o familiar. Por lo tanto, ¿qué nos va a influir en el resultado y en la comparativa que tenemos entre comunidades? Pues únicamente nos va a influir la tarifa y, en algún caso, que cuando la comunidad ha establecido algún mínimo personal, pues el mínimo de los 5.550 euros, o si han establecido otro, pues tendrá también su incidencia. Bueno, entonces, si nos vamos a la renta más baja que aún tributa, que sería unos ingresos brutos del trabajo de 16.000 euros, bueno, habrá alguna que tribute un poco menos, pero la primera que tenemos nosotros, pues entonces, ¿qué va a incidir ahí? Hombre, pues fundamentalmente el tipo mínimo. Tenemos que tener en cuenta que este tributo se dice, bueno, el 50% es de la comunidad autónoma, el 50% del Estado. Bueno, eso no es así, eso es una cosa teórica. Sí podemos saber que la tarifa del Estado va de tipo mínimo 9,50, tipo máximo 22,50. Con lo cual, si una comunidad, caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, es el único, establece una tarifa exactamente igual a la estatal, pues nos daría un tipo mínimo agregado del 19%, un máximo del 45%. Pero bueno, este 19,45 sí que nos puede servir un poco para ver las tarifas por encima y por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, en la renta de 16.000 euros, ¿dónde se paga menos? Pues se paga menos en Madrid y en Canarias. ¿Por qué? Pues porque lo que incide fundamentalmente es en esta renta de 16.000 es el tipo mínimo. Y estas comunidades, en lugar de tener el 9,5, que nos daría un agregado del 19, tienen el 9, ¿vale?, que nos da un agregado del 18,5. Bueno, pues es donde menos se pagan. Luego hay una serie de comunidades que tienen, como si fuera duplicada la tarifa estatal, tienen un 19, son todas esas que les sale a pagar 887, la tenéis ahí. ¿Y dónde se paga más? Pues donde se paga más es en Cataluña. Tipo mínimo es el máximo, tiene 12 más el 9,5 estatal, nos da el 21,5. Por lo tanto, en esas rentas bajas, estos contribuyentes pues van a estar peor tratados clarísimamente, ¿no? Y luego, a partir de ahí, otras comunidades, pues que en lugar de tener el 9,5 tienen el 10, con un agregado del 19,5, y ahí estarán, entre medias, ¿de acuerdo? Si nos vamos a una renta de 20.000 euros, lo podemos ver en el gráfico de la página siguiente, vale, pues ahí veréis que, bueno, aquí que influyen, pues ya los dos primeros tramos. El primero, este que hablábamos del 9, 9,5, 10, 12 en el caso de Cataluña, y el segundo tramo, pues que va, pues Madrid en el segundo tramo tiene el 11,20, Canarias el 11,50, en fin, ahí veis lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con las rentas medias? Bueno, pues que la campeona de la tributación de las rentas medias es Extremadura. ¿Por qué? Bueno, pues es por su tarifa. Si os vais a mirar la tarifa, os daréis cuenta de que hay en esos, mete una serie de tramos donde se suben de alguna manera los tipos. Entonces, Extremadura, pues yo qué sé, pues le gana a Aragón o le gana a Cataluña, que fijaros que tenía un tipo mínimo mucho más alto que el de Extremadura, y sin embargo, con este plus en los tramos medios, pues le gana, porque Extremadura tiene el primer tramo que normalmente, el segundo tramo que normalmente sería el 12 en la tarifa estatal, pues tiene el 12,5. En el tercer tramo, en lugar del 15, tiene el 15,5. Mete un cuarto tramo que no tiene la tarifa estatal a partir de 24.000 euros con el 16,5. Bueno, lo veis con la tarifa. Y luego quedarían las rentas altas,
podemos utilizar, yo qué sé, la de 300.000 euros, y veréis que aquí ya es el tipo máximo normalmente lo que manda, aunque, claro, la tributación en tipos mínimos y medios incide, pues, bueno, la tributación en los tipos altos, pues ya cuando hablamos de rentas como la de 300.000 euros, pues influye mucho. Entonces, ¿quiénes están arriba? Pues las comunidades que tienen un tipo del 48% marginal, porque han fijado el 24,5 y el 22,5 estatal, pues tienen el 48%. ¿Por qué la Comunidad Valenciana pues tiene más tributación que la de Andalucía, teniendo un tipo marginal máximo del 48%? Porque si nos vemos la tarifa, el tramo anterior, el tramo a partir de 50.000 euros, pues en Andalucía solo se grava el 19,5. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana pues se grava el 23,5. Si os vais a las tarifas, le encontráis la explicación rapidísimamente a todas estas variaciones. Bueno, aquí tenéis en la siguiente diapositiva una comparativa de impuestos sobre la renta 2018-2019. Simplemente quiero explicar, vamos a ver, en Madrid esta comparativa 18-19 tiene unas diferencias que solo se producen por la normativa estatal o por la seguridad social. ¿Por qué? Porque Madrid ya para el año 2018 ha establecido esta nueva tarifa que rebajaba el tipo mínimo en medio punto, ¿vale? Luego la comparativa 2018-2019 en Madrid no nos va a dar nada especial. Sí que salen diferencias, pero por lo que os digo. ¿Qué ha pasado? Pues que en 2018-2019 en 2 escalones se ha rebajado la tributación para las rentas bajas. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la reducción por rentas del trabajo, ¿vale? Entonces, en todas las comunidades, si lo viéramos, nos iba a salir que se tributa menos en 2018 que en 2017 y en 2019 aún menos que en 2018. Pero esto es por la modificación que se introdujo en la normativa estatal, aumentando la reducción por rendimientos del trabajo. Las rentas altas surgen en todas las comunidades, surgen unas diferencias, 2019-2018. ¿Por qué? Pues porque se ha destopado un poquito más la seguridad social. Al meter un poquito más de gasto en seguridad social, si le aplicamos el marginal a ese mayor gasto, digamos, pues nos sale un poquito menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se destopa la seguridad social un poquito, no todo es beneficio. Lo que gana la de seguridad social, en alguna medida, en una pequeña parte, lo pierde el impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenéis en su ejemplo. Luego está Canarias y Murcia. Ambas han bajado la tarifa en 2019 respecto a 2018. Entonces, no sé, con la renta de 16.000 euros, por ejemplo, en Canarias, de los 285 euros que se pagarán menos en 19 que en 18, una parte corresponde a lo que os decía, el aumento de reducción por la normativa estatal, que en este caso es la mayor parte, y una parte como de 40 euros no llegaría, es ese medio punto que ha rebajado Canarias. Y Murcia rebaja todos los tramos de la tarifa un poquito, aunque sigue teniendo una tarifa alta, y veis que no salen las comparativas con las rentas altas, no sale muy bien, pero sí la ha rebajado con respecto a la que tenía. Y entonces sale pues bastante mejor en todos los tramos. Más cosas. El impuesto sobre el patrimonio. Pues la comparativa yo creo que es muy sencilla entre comunidades. En un patrimonio relativamente bajo, el patrimonio de 800.000 euros, que hay unos mínimos exentos, en general, como explicaba Rubén, de 700.000, y luego 4 comunidades que lo han rebajado. La primera es Aragón, que lo ha dejado en solo 400.000, pues aquí sale retratada, lógicamente, como que estos patrimonios es donde más se paga. ¿Por qué? Pues porque el mínimo exento es más bajo, está clarísimo. Le siguen Cataluña y Extremadura y tal. El otro factor que incide en patrimonio, pues las tarifas. Entonces, todo lo demás que tenéis ahí son producto de las tarifas. Extremadura, bueno, pues Extremadura tiene una tarifa que va del 0,3 al 3,75, tiene el marginal máximo más elevado de todas las tarifas. Lógicamente, cuando hablamos de un patrimonio de 15 millones, pues sale como que es donde más se paga. Y las bonificaciones pues quedan también perfectamente reflejadas, como decía Rubén, la bonificación del 100 en Madrid pues está claro, no se paga, y la del 75% en La Rioja pues hace que en todas las rentas salga mucho más baja la tributación en La Rioja.
Aquí tenéis la comparativa, donde, bueno, veis el cambio de Galicia. Galicia es que ha rebajado la tarifa del 0,24 3,03 que tenía a una igual a la que se aplica por defecto en el Estado, 0,2 2,5, con lo cual la rebaja es sustancial en Galicia, ¿vale? Se ve ahí la novedad, claramente. Impuestos sobre sucesiones. Bueno, aquí todo lo hacemos en base a un ejemplo también muy particular. Es un heredero que hereda de sus padres, por lo tanto grupo 2, porque tiene 30 años y no tiene ninguna circunstancia especial. Entonces, bueno, pues ahí veis cómo queda. Pues la comunidad donde mejor sale, lógicamente, pues serán Cantabria y Andalucía. ¿Por qué? Bueno, pues Cantabria, como explicaba Rubén, novedad este año, 100% de bonificación, se acabó. Este grupo 2 no paga. En Andalucía no tiene esa bonificación, pero como nuestro supuesto es de 800.000 euros y tiene una reducción de hasta 1 millón de euros, pues todos esos patrimonios no pagan, cero. ¿Quién le siguen? Los de las grandes bonificaciones, que son Canarias, Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, que tiene 99 o 98% en 2 tramos, ¿vale? La siguiente es Islas Baleares, que tiene una tarifa del 1 al 20%, pero es que se empieza a aplicar a partir de 700.000 euros, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues también sale una cantidad muy pequeña. Cataluña, bueno, en Cataluña hay que tener en cuenta que los cónyuges, o sea, el grupo 2 está bien tratado relativamente, pero los cónyuges están con una bonificación del 99%, como en Madrid o como en otras comunidades, ¿vale? Y luego las demás, pues ya dependen de este tipo de reducciones, pues en unos casos 400.000, 500.000, al final se ha quedado Asturias, ahí la primera, porque estableció una reducción de 300.000 euros y ahora se ha quedado como la más pequeña. ¿Por qué? Pues porque está habiendo claramente en este impuesto sí una competencia a la baja. Aquí tenéis la comparativa en Aragón y Cantabria. Aragón, los sucesores de Aragón han mejorado ostensiblemente, como explicaba Rubén, han pasado de una bonificación de 65, de una reducción tenía de 125.000 euros, me parece que era, y ahora tiene una reducción de 500.000 euros, ¿vale? Y luego Cantabria, que tenía el 90 y ha pasado al 100 de bonificación. En donaciones, bueno, pues más de lo mismo. Ahí tenéis Cantabria, bonificación del 100%, pues ya está. La siguiente, que paga menos, Canarias, bonificación del 99,9%. Madrid, el 99%, igual que Murcia. La Rioja, 99,98%. Galicia, pues tiene una tarifa de 5 al 9, que explicaba también Rubén. Esto es lo que ha dicho Rubén, puesto en un ejemplo. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis la comparativa en donaciones. Pues nada, pues que en donaciones Cantabria ha puesto una bonificación del 100%. Antes en el grupo 2 se pagaba una cantidad importante, pues ahora ya no se paga. Lo que hemos hecho este año por clarificar un poco las cosas es, que esto no lo teníamos en ejercicios pasados, es ver qué paga un hermano que sucede a otro hermano, que hereda de otro hermano, ¿vale? Sabéis que en general, las bonificaciones, las reducciones, todos los beneficios fiscales eran para grupo 1 y 2. En el grupo 1 y 2 no están los hermanos, están ascendientes, descendientes y cónyuge. El hermano es grupo 3, entonces el grupo 3 en general pues no tiene bonificaciones. Sí que tiene, bueno, cuando se transmite a lo mejor una empresa familiar, en no sé qué circunstancias, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en general no. Aquí hemos puesto cuánto paga un hermano. Entonces aquí hay que tener en cuenta primero lógicamente si hay alguna reducción, luego la tarifa. Lo siguiente es un coeficiente en función del patrimonio preexistente. Hay unos coeficientes que, según están regulados, lo que hacen es incrementar la cuota a pagar cuando ya se trata de grupo 3 o grupo 4. Y se incrementa todavía más cuanto mayor es el patrimonio del heredero, el patrimonio que tiene antes de heredar, ¿de acuerdo? Entonces, de resultas de eso, pues tenemos lo que sale aquí. En principio, la columna que pone cuota líquida nos dice lo que pagaría un hermano que hereda 800.000 euros y que tiene un patrimonio persistente inferior a 400.000, ¿vale? Entonces, en general, va a tener que multiplicar lo que le saldría a pagar si fuera grupo 1, o por lo que sale por tarifa, por 1,5882,
¿vale? Y tenéis esa columna. Total, pues va a pagar desde prácticamente nada en Canarias, porque, como decía Rubén, este año la novedad es que el grupo 3 en Canarias también tiene una bonificación del 99,9%, hasta un 41% que se pagaría, por ejemplo, en Andalucía o en Murcia. Y la siguiente columna es lo que pagaría un hermano con un patrimonio preexistente muy elevado, ¿vale? Que en general sería el resultado de multiplicar, salvo dos excepciones, vamos, que es Baleares y Cataluña, que sería el resultado de multiplicar por lo que sale a pagar normalmente por su tarifa por el 1,9059, ¿vale? Con lo cual, este hermano con un patrimonio preexistente elevado, pues llegaría a pagar hasta el 49% de lo heredado. En la siguiente diapositiva tenéis qué le ocurriría a un extraño. Pues le ocurriría algo peor, que si tiene un patrimonio preexistente pequeño, pues pagaría el doble de lo que pagaría con la tarifa normal. Y si lo tiene grande, pues pagaría en general el 2,4, salvo alguna excepción en alguna comunidad autónoma, como son Baleares y Cataluña. De tal forma que un hermano con poco patrimonio pagaría desde el 38 al 52% y un hermano con mucho patrimonio pagaría desde el 38 al 62%. Como veis, una cosa es el grupo 1 y 2, que normalmente son los que heredan, pues ascendientes, descendientes y cónyuges, y otra cosa es el mundo de los más alejados, que es un mundo donde hace mucho frío. Ahí la cosa es, y eso explica, por ejemplo, que yo creo que, no sé si Madrid es la segunda comunidad que más recauda por impuestos sobre sucesiones. Claro, esto es a costa de todos estos hermanos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿esto es el motivo de la renuncia a las herencias? Estamos intentando aclarar este bulo que circula por ahí, ¿no? Hay muchas renuncias a las herencias y las renuncias a las herencias es porque el impuesto sobre sucesiones es terrible. Yo he puesto el escenario más terrible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, hermanos y extraños. Entonces, ¿cómo hay que hacer para no pagar sucesiones? Renunciar pura y simplemente a la herencia. ¿Vale? Si yo renuncio, no pago sucesiones. Si digo, yo no la quiero, pero que se la den a no sé quién, ya nada. Yo pago y luego encima hay una donación. Luego, las renuncias a la herencia nunca van a ser renuncias translativas, van a ser renuncias puras y simples, ¿vale? Motivos para renunciar a la herencia. Pues si yo ya estoy adelantando que seguramente sucesiones no es, ¿qué motivos hay para renunciar a una herencia? Me diréis. Bueno, pues en época de crisis es frecuente que me caiga una herencia, bueno, frecuente, a mí no me ha ocurrido, gracias a Dios, pero es frecuente que te caiga una herencia donde hay más deudas que bienes y derechos, ¿vale? Pues nada, yo para heredar deudas, porque no se puede elegir, lo único que puedes decir es a beneficio de inventario, entonces tienes que liquidar, pero si no, no puedes elegir, pues normalmente hay mucha gente que en esos casos dice, pues paso. Puede haber casos en que el que está endeudado es el sucesor. Entonces, ¿para qué voy a heredar si se lo van a llevar mis acreedores? Bien, es verdad que en esta renuncia los acreedores tienen algo que decir y pueden evitar que yo renuncie, ¿vale? Y luego hay otra que hay estrategias. Dos casos fáciles que se me ocurren por los que se puede renunciar pura y simplemente a una herencia planificando. Pues es el caso, por ejemplo, de un hermano cuando sobrevive uno de los progenitores. Muere el padre, muere un hijo, se nombra heredero a la hermana y la hermana dice, renuncio. Entonces, el que hereda es el padre. Si hereda el padre o un hijo de la hermana, en ese caso va a ser grupo 2. Va a pagar menos que en el caso de la hermana, como veíamos antes. Puede ser una estrategia. Otra estrategia, muere un padre y solo tiene un hijo y tiene, sin embargo, 4 nietos. Pues entonces, a lo mejor este hijo renuncia para que la herencia se reparta entre los 4 nietos y operen todas estas reducciones, por de Aragón de 500.000 por cada heredero, en Andalucía de 1 millón por cada heredero, etcétera, etcétera. Estos creemos que son los motivos, porque en el peor de los casos, que
una herencia, Hacienda se lleve el 62% porque sea un extraño y además tenga un patrimonio persistente muy grande esta persona, si tiene un patrimonio persistente es posible que pueda pagar la herencia, pero bueno, lo peor, que solo herede bienes ilíquidos, inmuebles y no sé qué, hombre, pues puede pedir un préstamo, la misma Hacienda le dará 6 meses más aparte del plazo voluntario, si pide le dará otros 5 años, todo eso está regulado, en fin, en principio, ¿por qué va a renunciar a ese 30%? Que le viene, ¿no? En principio, por sucesiones no sería lo normal, ¿de acuerdo? Bueno, y tenéis aquí la evolución de las renuncias, ¿vale? Que está ahí, que nosotros desde luego achacamos fundamentalmente a la crisis. Yo creo que es lo que puede haber hecho la resaca de la crisis puede haber sido motivo de la renuncia a esto. Y en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, bueno, esto es puro reflejo de los tipos impositivos que tenéis. Pues ¿dónde se paga menos? Pues en Madrid, en Canarias, que son 6,5%, y ¿dónde se paga más? Pues donde tenemos el 8, el 10, Cataluña para transmisión de más de 1 millón de euros llegaría al 11, pues en todo eso. Y luego al final, que esto también es nuevo, lo hemos puesto este año, hemos puesto cómo ha evolucionado nuestros supuestos a lo largo del tiempo, ¿vale? Y entonces tenéis aquí, por ejemplo, el primero es cuánto se paga en Andalucía, cuánto se ha pagado en Andalucía por una renta de 16.000 euros a lo largo del tiempo. Bueno, si veis el siguiente, pues de una renta de 16.000. Si veis el siguiente, pues de una renta de 45.000, ¿vale? Aquí veis, en todas las comunidades, pues de 2011 a 2014, de 2012 a 2014 sube respecto a 2011. ¿Por qué? Pues la subida que hubo de la tarifa cuando tomamos conciencia de la crisis y que nos quedábamos sin recaudación. A partir de ahí, normativa estatal bajó. Entonces, en general, esto está muy influenciado por la normativa estatal. Si nos vamos más adelante a rentas más elevadas, pues a lo mejor ahí vemos alguna diferencia con las tarifas. Y si nos fuéramos a los cuadros de recaudación, la pena que recaudación solo tenemos hasta el 16, veríamos que están bastante relacionados con nuestro supuesto. En muchos casos identificaríamos muy bien nuestro supuesto. En el impuesto sobre el patrimonio, con un patrimonio de 4 millones de euros, pues ahí veis perfectamente también la evolución. Pues no sé, pues si veis, por ejemplo, Aragón, en 2016 sube. ¿Por qué? Pues fue cuando redujo el mínimo exento, ¿vale? Está clarísimo por qué sube en esa fecha. En Baleares, bueno, pues porque subió la tarifa, en fin, ahí veis un poco cómo ha evolucionado. En sucesiones, bueno, pues aquí lo veis. En el 19, bueno, evidentemente Cantabria, ¿por qué? Pues porque lo que hemos visto antes, porque se incrementa la bonificación. Está perfectamente relacionado con lo que hemos visto. Lo que pasa que vemos la evolución a lo largo de los años. Y ya digo, en algunos casos hasta podemos encontrar cierta relación con los cuadros de recaudación que tenemos al principio. Si veis en TPO y AJD, pues veis que todos han ido subiendo, salvo Madrid, y se han mantenido constantes con el 7% La Rioja y Canarias. Pues lo que tenemos en normativa, pero a lo largo del tiempo. Y yo ya no querría cansaros más. Paso la palabra a Jesús. Bueno, para finalizar, después este cúmulo de datos sobre la evolución de la tributación y lo que tributa en cada comunidad, bueno, rápidamente para acabar, como colofón, bueno, simplemente decir que efectivamente lo que dijimos antes, que este año va a ser récord de recaudación, es decir, que tanto el impuesto sobre la renta como el IVA como impuestos especiales baten récord y se va a llegar a una recaudación de 210.000 millones de euros y estas son las estrellas de la recaudación. La recaudación por los tributos cedidos se recupera después de la crisis, es decir, tanto en el impuesto sobre la renta como ITP y AJD también porque han subido los tipos. Y sin embargo, impuestos sobre el patrimonio se mantiene
baja sucesiones y donaciones como consecuencia de la bajada de la normativa de sucesiones. Yo creo que en sucesiones ya tenemos más elenco para elegir dónde tenemos que ir a morir plácidamente. Es decir, antes era venir a morir a Madrid, pero ahora podemos ir a morir a Murcia, a Canarias, o incluso a Cantabria, porque, en fin, con la humedad allí muy bien, bueno, en fin, ya vemos que hay grandes bonificaciones, ¿no? Bueno, la recaudación de ITP y AJD todavía no se ha recuperado respecto de 2007, pero sí es verdad que a medida que la crisis ha ido remitiendo, pues ha habido más transacciones inmobiliarias y, por tanto, este impuesto recauda cada vez más. Como ha explicado muy bien Luis ahora mismo, en el impuesto sobre la renta, pues